de vista cognitivo, estamos perdiendo satisfacción en nuestra vida. Y lo que hablábamos, y unimos con la pregunta tuya, esa parte de felicidad. O sea, que tiene que ser un 50-50. Muy probablemente. Conocer muy bien qué es lo que pensamos, conocer muy bien qué es lo que sentimos, para comportarnos de la manera, como yo suelo decir, que nosotros queramos. No como a lo mejor nos han impuesto, entre comillas, o nuestras emociones quieren que descarrilemos por un determinado camino. Pero pasándolo por el tamiz del pensamiento. Desde luego. Y de nuestra cabeza, ¿no? Desde luego. Del raciocinio. Aseguran los expertos en conducta que el 80% del éxito social y laboral depende del manejo inteligente de las emociones. Es decir, alguien que no sepa manejar emocionalmente sus actuaciones no podrá llegar nunca al éxito. ¿No tenemos ejemplos de esto? Es grandes difícil... hombres o mujeres a lo largo de la historia, donde... sí. Dices, ¿tenemos ejemplos de que haya éxito sin inteligencia emocional, sin capacidad emocional, o al revés? Quiero decir, que hayan llegado a ese éxito dejándose manejar solo por sus emociones o solo por la cabeza, sino que han sido gente que ha sabido manejar ambas cuestiones. Ajá. Pues... te puedo contar para echar por tierra todo esto. Te iba a contar un ejemplo justo del contrario, porque vengo en septiembre del 6º Congreso Internacional de Inteligencia Emocional, que ha sido en Sudáfrica. Sí. Un país extraordinario, maravilloso, sobre todo por su gente y cómo se observa un ímpetu impresionante por salir adelante de un país que ha pasado pues unas penurias importantes, ¿no? Bueno, pues hay una persona, un líder, que es Nelson Mandela, que fue pues ampliamente estudiado en este congreso, cómo su comportamiento y su capacidad de unir a unos y otros hace que aquel conflicto, gestionado de una manera emocionalmente inteligente, tuviera ahora un país que parece ser que está sacando de la pobreza a 20.000 familias cada mes. Claro, ejemplos de ese estilo, desde mi punto de vista, nos pueden hacer reflexionar de cómo una persona que se preocupa no solo por los demás, sino desde una empatía y de una compasión, desde una compasión y una empatía hacia los demás y hacia su propio pueblo. Y desde una palabra que últimamente en el management español también se está poniendo de moda, que es Ubuntu. Una palabra que signifique... ¿Cómo? Ubuntu. 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 Es una palabra que significa yo estoy porque nosotros estamos. Es decir, cuando yo sufro, nosotros sufrimos. Es una palabra que nos habla de la colectividad, desde el punto de vista de las organizaciones del trabajo en equipo, si quieres. De no vernos como algo aislado, individual, separado, sino dentro de un colectivo. Y tiene que ver, bueno, pues con el dilema del prisionero de Nash y con otra serie de ejercicios, dinámicas que nos ponen de manifiesto cómo, desde el punto de vista del liderazgo humano, cuando se juntan varias personas, 1 más 1 nunca son 2, es o más de 2 o menos de dos, precisamente por el contexto emocional que se está generando, porque nos llevamos especialmente bien, entonces creamos muchas más posibilidades de las que teníamos tú y yo separadamente, o porque nos llevamos especialmente mal y las posibilidades que tú podías generar y las mías son todavía menores de lo que podían ser. Así que ese Ubuntu que hoy yo me estaría hablando horas contigo, Jesús Gallego Villanueva, director de marketing y experto en inteligencia emocional. También hay que utilizar el buen manejo de esa inteligencia emocional, conocerla y potenciarla en los más pequeños. Desde luego. Profesores, padres. Tuvimos aquí en Valladolid hace 3 semanas, y no recuerdo mal, el fin de semana, un congreso precisamente dirigido a profesores, padres y sobre todo profesores y maestras de la educación infantil. Brevemente, pautas para fomentar esa inteligencia emocional en los más pequeños. Tiene que ver un poco con el esquema que he explicado ya, porque el curso el taller iba dirigido sobre todo a los profesores y a los padres, porque normalmente siempre se ha dicho, además es muy verdad, que somos espejo para los pequeños y que están bebiendo y viviendo continuamente de nuestras experiencias. Desde ese punto de vista yo me dirigía a los maestros y yo me dirigía a aquellas personas que tienen relación directa con los pequeños para el manejo suyo de su inteligencia emocional y que de ella pudieran vivir y beber los más pequeños. El consejo sea un buen ejemplo. Efectivamente. Dicen que alrededor de unas 50 veces al día decimos no
a nuestros hijos, a los niños. 50 veces al día. Efectivamente. Fíjate, ¿Tú has echado la cuenta? ¿Tienes hijos? No, no tengo hijos. Pero en los estudios nos dicen que entre 40 y 50 veces nos dicen no y además nos siguen diciendo no. Así que si multiplicamos 40 o 50 por 365 por los años que tenemos, pues tendremos cuántos noes hemos recibido en la vida. Fíjate, en mi experiencia... ¿Pero eso es frustrante o es bueno? En muchas ocasiones es frustrante. Es frustrante porque no puedes, no vales, no hagas esto. Ese no, cuando luego nosotros, un poco más adultos, vamos a hacer algo, mantenemos todos esos noes en nuestra cabeza. Y muchas veces es lo que nos impide. Por eso, desde el punto de vista de la inteligencia emocional, lo que tratamos es de evitar todas esas limitaciones sobre las cuales hemos ido aprendiendo y ver el potencial del que tú antes hablabas. Dicen que al final, sobre un 5% utilizamos de nuestra capacidad cerebral. Mucho desde el punto de vista de los expertos tiene que ver con esto precisamente. Como ese 95% mucho tiene que ver con una autolimitación. Por tanto, si quitamos esas limitaciones que son más propias que ajenas, podemos entonces generar relaciones mucho más cordiales, mucho más saludables y desde luego que tener unas relaciones personales también mucho más satisfactorias. Ya, pero sé que habría que matizarlo porque no se puede, o sea, habrá que decir, decide tú, esto es con lo que te vas a encontrar. No, desde luego que no. Quiero decir, plantear... Luego se pueden convertir en tiranos, ¿no? Y bueno, hay libros publicados de expertos en psicología infantil sobre... Quiero decir, habrá que poner límites y... Fíjate que es distinto decir a una persona lo que no tiene que hacer a lo que tiene que hacer. Cuando le preguntas a alguien qué es lo que quiere, muchas ocasiones lo que te responde es lo que no quiere. Y es muy curioso. Incluso cuando vas a comparar algo que todavía no lo tienes decidido, muchas veces sabes lo que no quieres, pero no sabes lo que quieres. En el mundo de la motivación humana funcionamos en ese sentido, o bien porque nos acercamos al placer, o bien porque nos alejamos del dolor. La cuestión es que es mucho más motivante, y lo más motivante es alejarnos a lo que queremos, al placer. Por eso muchas veces hay que buscar efectivamente qué es lo que deseamos, qué es lo que queremos y también qué es lo que queremos para los demás. Desde ese punto de vista puede tener sentido todo esto que estamos hablando. Tienes que volver. Cuando queráis. Para seguir hablando de la inteligencia. Yo solo una cosilla, sí. si te parece, Cristina, decir que a través del correo electrónico info@capitalemocional.es o del teléfono 983 382 371 se pueden poner en contacto con nosotros para ese curso que vamos a abrir de inteligencia emocional en Valladolid. Interesantísimo. Y poder publicitarlo. De verdad, un placer. Igualmente. Jesús Gallego Villanueva, desconocemos en gran medida lo que significa la inteligencia emocional y lo que nos puede ayudar a conseguir ese éxito tan deseado.